Bien, bendiciones a todos, a los que se van conectando. Bien, estamos en el ayuno global. Estamos en el ayuno global. Reino, gobierno, poder y gloria. Bien, vamos a hablar el primer tema, que es algo que estuvimos compartiendo la semana pasada. Toda persona que quiera establecer el reino de Dios, el gobierno de Dios, el poder de Dios, la gloria de Dios, uno de los elementos que los hijos de Dios utilizaron para ejercer la voluntad de Dios aquí en la tierra fue a través de los ayunos. Y vamos a ver cómo algunos reyes de Dios, como Esther, algunos príncipes de Dios, como Daniel, que era un profeta. Daniel también es el del linaje de los príncipes en Judá. Jesús, el rey de reyes. Miren, si Jesús, que Jesús es Dios y hombre, ayunó, ¿cuánto más nosotros tenemos que ayunar para poder ejercer eh, la voluntad de Dios aquí en la tierra? Moisés ayunó, muchos líderes espirituales en la Biblia ayunaron, los apóstoles ayunaron. Entonces vamos a ver cómo el ayuno va a potenciar a los hijos de Dios para establecer el reino de Dios, el gobierno de Dios, el poder de Dios y la gloria de Dios sobre la tierra. Toda persona que esté en una posición de liderazgo, puede ser un padre de familia, puede ser una madre de familia en el hogar, puede ser un maestro dentro de una escuela, puede ser una persona que sea un jefe de una empresa o una persona que dentro de la compañía ejerce un liderazgo. Por ejemplo, usted está y sobre ustedes hay varias personas que ustedes le delegan autoridad y poder. Toda persona que esté participando en ambientes de política, de gobierno, así como la reina Esther, como Daniel, como José, una de las claves que utilizaron para empoderarse fue el ayuno. Entonces vamos a ver cómo el Espíritu Santo nos ayuda a establecer el reino dominio de Dios en la tierra. Proverbios 8:15, todo el proverbio habla acerca del Espíritu Santo. De hecho, todo el libro de Proverbios nos habla acerca de cómo se manifiesta la sabiduría del Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo está hablando en Proverbios 8. Si usted quiere saber cómo el Espíritu Santo, cómo es su voz, en Proverbios usted va a encontrar cómo es la voz del Espíritu Santo. Y dice, por mí reinan los reyes. ¿Qué significa? Que si la persona quiere reinar como los reyes, así como el rey David, como el rey Salomón, como Jesús, todos necesitan al Espíritu Santo para reinar. Imagínense que el Espíritu Santo es como la corona para reinar. Si tú no tienes al Espíritu Santo sobre ti, no vas a poder gobernar ni ejercer dominio. Entonces el Espíritu Santo nos dice que para poder reinar como los reyes y para determinar justicia como los príncipes, el Espíritu Santo tiene que venir sobre nosotros. Entonces vemos que en el ayuno de Jesús, al final de los 40 días, después que Jesús pasó la tentación, dice que el Espíritu Santo vino sobre él con poder ahora. Entonces, este es el poder necesario para ejercer autoridad de Dios y poder de Dios. Porque a veces nosotros, cada persona que ha sido enviada por Dios, desde Génesis hasta Apocalipsis, toda persona que ha sido enviada por Dios para hacer una misión, la palabra enviado en el griego, en los evangelios, dice apóstolos, que es para describir un apóstol. Un apóstol es una persona enviada. Esta persona enviada tenía dos características. Dice que recibía autoridad. Vamos a decir que autoridad es igual a jurisdicción sobre un territorio. Por ejemplo, el presidente de Panamá recibe una autoridad y una jurisdicción sobre Panamá para ejercer autoridad, pero también recibe poder. El poder es la fuerza, el poder es la fuerza para que esa voluntad se haga. Entonces, los discípulos, Jesús los envía, dice, yo los envío con mi autoridad, o sea, la autoridad de Jesús, con la autoridad de Jesús, con el poder de Jesús, para echar fuera demonios, para sanar a los enfermos, para liberar a los cautivos, para predicar el reino del evangelio de Dios. Ahora, eso es necesario
cuando el Espíritu Santo viene con poder, por eso es necesario el poder y la autoridad de Dios. Pero solo se recibe a aquellos que han sido enviados por Dios. Si Dios no te envía, no puedes recibir ni autoridad ni poder. Por eso Isaías dice en el capítulo 6, dice, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por vosotros? Isaías contesta, dice, heme aquí, envíame a mí. Tiene que haber una respuesta de Dios. No dice, voy a enviar, pero ¿quién irá? Entonces la persona tiene que decir, heme aquí, envíame a mí. Entonces Proverbios 8:16 dice, el Espíritu Santo por mí dominan los príncipes. Toda persona que quiera ejercer el dominio de Dios sobre la tierra necesita el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la autoridad y el poder de Dios enviado aquí a la tierra para ejercer dominio. Dice, todos los gobernadores juzgan la tierra. Dice, yo amo a los que me aman y temprano me hallan los que buscan. Entonces, toda persona que se despierta en la madrugada para buscar al Espíritu Santo, dice, esa persona va a encontrar esto. Dice, yo amo a los que me aman. Entonces el Espíritu Santo está esperando que los hijos de Dios se despierten físicamente, emocionalmente, espiritualmente, para conocerlo al Espíritu Santo, para conocer su persona. Entonces, los hijos de Dios fueron creados en esta dimensión, a imagen y semejanza de Dios. Dios quiere que los conozcamos. Cuando Dios dice en Génesis 1, hagamos al hombre a imagen y semejanza, fuimos creados, miren, cuando Dios iba a crear eh, las aves, dice que Dios miró hacia los cielos y creó las aves para que ellas volaran sobre los cielos. Cuando Dios iba a crear los peces, Dios miró dónde los iba a ubicar en el mar. Eh, Cuando Dios vio el firmamento, dijo, voy a poner aquí el sol, las estrellas, la luna, los cuerpos celestes. Pero cuando Dios dijo, voy a hacer al hombre a imagen y semejanza, Dios no miró cualquier lugar de la creación. Dios se miró a sí mismo. Dijo, voy a hacer al hombre a mi imagen y a mi semejanza. ¿Cuál es esa imagen y semejanza? Dice que Jesús es la imagen visible de Dios, es la imagen visible de Dios, pero también fuimos creados a la imagen y semejanza del Padre y del Espíritu Santo. Por eso que en Génesis capítulo 2, lo primero que Dios hace cuando crea al hombre es poner su espíritu dentro de él, porque nosotros fuimos creados a imagen y semejanza del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por eso es que para establecer la voluntad de Dios aquí en la tierra, necesitamos regresar otra vez al origen, que el Espíritu Santo venga, que Dios el Padre sople sobre nosotros, que el Hijo sople sobre nosotros y seamos bautizados, seamos llenados otra vez con el Espíritu Santo. Entonces vamos a ver la historia de la reina Esther, porque para que ustedes vean una reina, cuando hablamos de que en los tiempos de la reina Esther, eh, dice que el esposo de ella, que era rey, era un juez y era el esposo, dice que él estaba bajo un cargo de varias provincias, pero cuando hablamos de provincias, no es como una provincia, eh, como una provincia como cuando decimos aquí en Panamá, Panamá, Colón, Panamá Oeste. No, estamos hablando de que en el Esther capítulo 1 dice que el rey Asuero, dice, reinó desde la India hasta Etiopía sobre 127 provincias. Estamos hablando de un imperio. Entonces, el contexto donde estaba la reina Esther, imagínense que de 127 provincias, una sola persona, que siendo judía, hija de Dios, llegó a ser una reina. O sea, esta es como una aguja dentro de un pajar. O sea, esto no fue de casualidad. No, no, Dios planeó todo lo que iba a hacer. Ahora, en el capítulo 4 hay una circunstancia, ya sabemos, la reina Esther, una mujer elegida por Dios, una mujer llena del favor y de la gracia de Dios, pero hay una situación difícil que hay que resolver.
Entonces dice en Esther 4:12, y dijeron a Mardoqueo las palabras de Esther. Entonces dijo Mardoqueo que respondiese a Esther, no pienses que escaparás de la casa de rey más que cualquier otro judío, porque si callas absolutamente en ese tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos. Mas tú y la casa de tu padre perecerán. ¿Quién sabe si para esta hora has llegado al reino? Ven. Entonces, cuando Dios quiere establecer el reino y hay una circunstancia de oposición difícil, ¿cuál es una de las claves que Dios le dice a los hijos de Dios? Ayunen. El ayuno va a ser parte del respiro y liberación, porque la persona necesita buscar una respuesta con ayuno y con clamor para recibir una respuesta y recibir la salvación de parte de Dios. Entonces dice el 15, y Esther dijo que respondiese a Mardoqueo, ve y reúna a todos los judíos que se hallan en Susa, que era el lugar donde estaba Esther. Entonces, ¿para quién era el ayuno? Esther iba a ayunar, pero dice, vengan todos los judíos y ayunen. Después dice, ayunad por mí, no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también, con mis doncellas, ayunaré igualmente. Entonces iba a ayunar Esther, Mardoqueo, las doncellas de Esther y todos los judíos que estaban en Susa iban a ayunar colectivamente por 3 días, 3 noches. Dice, entonces entraré a ver al rey. ¿Cuál era el propósito del ayuno? Era prepararse, consagrarse para ver al rey. Dice, aunque no sea conforme a la ley, si perezco, que perezca. Entonces Mardoqueo fue e hizo conforme a todo lo que mandó Esther. Entonces la reina Esther, vemos el tipo de carácter de mujer que está dispuesta a dar su vida por los demás. Cuando hay un versículo en, acerca de Jesús, dice, ¿y por qué el Padre amaba a Jesús? Dice en Juan, capítulo 10 versículo 17 dice, por eso me ama el Padre. Jesús está hablando, dice, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este es el mandamiento que recibí de mi Padre. Entonces, ¿por qué el Padre amaba a Jesús? Porque Jesús, el Hijo de Dios, estaba dispuesto a dar su vida para salvar a los demás. Entonces, Esther está en una misma circunstancia. Los judíos estaban siendo perseguidos por Amán, que querían matarlos, no solamente destruirlos, quitarles, robarles algo, no, querían matarlos, exterminarlos. Entonces, Esther entra en el ayuno por 3 días con su doncella, Mardoqueo, todos los judíos de Susa, y estaba, dice, aunque no sea conforme a la ley, si perezco, perezca. Significa que Esther no podía entrar al rey así por así. Había un protocolo, algo que había que hacer. Entonces, Esther hace el ayuno después de los 3 días, dice, Esther invita al rey y Amán al banquete. Dice, y aconteció que al tercer día se vistió Esther su vestido real y entró en el patio interior de la casa del rey, enfrente del aposento del rey, y estaba el rey sentado en su trono. ¿Dónde estaba el rey? En su trono, en el aposento real, enfrente de la puerta del aposento, y cuando vio a la reina Esther que estaba en el patio, dice, ella obtuvo gracia ante sus ojos y el rey extendió el cetro de oro que tenía en la mano. Entonces vino Esther y tocó la punta del cetro. Dijo el rey, ¿qué tienes, reina Esther? ¿Cuál es tu petición? Dice, hasta la mitad del reino se te dará. Y Esther dijo, si plaza al rey, venga hoy el rey Amán al banquete que he preparado para el rey. Respondió el rey, daos prisa, llama a Amán para hacer lo que Esther ha dicho. Vino pues el rey con Amán al banquete que Esther dispuso. Entonces vemos que detrás del ayuno, esa preparación, había una petición. Entonces, cuando ayunamos, muchas veces va a haber una petición muy específica. Por ejemplo, en los tiempos de Daniel, Daniel sabía que habían llegado ya se estaban cumpliendo o las fechas o los tiempos de las 70 semanas, pero Daniel ve que, hey, veo que el pueblo no está saliendo. O sea, ya había
ya había un tiempo de salida, pero parece que algo se estaba oponiendo para que el pueblo no saliera. Entonces Daniel dice, hey, hey, el tiempo de que el pueblo ya salga del cautiverio ya ha llegado, pero veo que no se está moviendo nada. Entonces Daniel empieza a buscar a Dios con todo su corazón, pero dentro de esa búsqueda Daniel también ayuna. Dentro de esas ayunos, esas oraciones, aparece el arcángel Gabriel, dice, he venido para darte entendimiento, sabiduría, para que entiendas la revelación, no solamente las cosas que van a suceder ahora en tu tiempo, Daniel, sino las cosas que van a venir en el futuro, un futuro en Maranata. Está hablando acerca del regreso de Jesús, de la segunda venida de Dios, y después cómo Dios vence a Satanás, al anticristo, al falso profeta, y luego dice que a los hijos del Altísimo se le da todo dominio, reino y majestad. Pero ¿qué hace Daniel? Una de las herramientas que Dios le da es el ayuno. Entonces, ya vemos que el ayuno, ¿quiénes los estaban haciendo? Los reyes. Reina Esther, el príncipe Daniel. Entonces vemos que toda persona que quiera ejercer el dominio, el reino, el poder, la gloria de Dios, tienen que ayunar. Es parte de las herramientas que Dios usa. ¿Qué hace el ayuno? Isaías 58 nos habla sobre el ayuno. Dice que el ayuno hace escuchar nuestra voz en alto. Significa que cuando ayunamos, digamos que el nivel de voz espiritual es aquí, pero cuando usted ayuna, dice que nuestra voz es escuchado en lo alto. ¿Por qué? Porque cuando uno ayuna, uno se quita la comida por un momento, ya sea la comida o el agua por un momento. ¿Qué le pasa a una persona cuando no ayuna, cuando no come y bebe agua? Su cuerpo empieza a purificarse. Pero ¿qué pasa si lo hace muy prolongadamente? Es como una persona que empieza a padecer hambre y después del hambre, ¿qué viene? La persona muere. Entonces el ayuno es prácticamente, es la persona está diciendo, estoy muriendo a mí mismo, no físicamente, sino estoy muriendo a algunas necesidades mías temporalmente para que esta petición de urgencia se escuche ahora, no después, ahora. Entonces, cuando hay una situación de emergencia, el ayuno es como cuando usted aprieta el botón de emergencia, y hay una emergencia, ayunar. En Joel 2 también vemos, dice, lloren los sacerdotes en la entrada, ayunen, pónganse silicio. O sea, y después de eso que viene el derramamiento del Espíritu Santo. Significa que para entrar en ese derramamiento, los sacerdotes tienen que ayunar, tienen que orar, para que venga ese derramamiento global del Espíritu Santo sobre toda la tierra. Entonces el ayuno es como un bus es como un potenciador. Va a potenciar tu voz, tu clamor. Entonces, cada vez que el Espíritu Santo quiere que los hijos de Dios establezcan ese reino, ese poder, esa gloria de Dios en la tierra, Dios siempre nos va a invitar a un ayuno. Ahora, ¿cuándo, en qué tiempo se está ayunando? Jesús dijo, mientras el esposo esté con los discípulos, o sea, esté con ellos, dice, no tienen que ayunar, pero dice que va a llegar un momento donde el esposo va a ser quitado. Estaba hablando Jesús, que cuando el esposo sea quitado, dice, entonces ellos ayunarán. Entonces ahora Jesús por un momento fue quitado. Entonces en este tiempo hay que ayunar. ¿Cuándo se van a terminar los ayunos? Porque los ayunos tienen un tiempo límite. Cuando Jesús regrese a la tierra, no va a haber más ayuno. Viene después la era milenial. Después dice que viene el cielo nuevo, tierra nueva, la nueva Jerusalén desciende. Dice, y no habrá más maldición, ni llanto, ni clamor. Entonces, ahora, en este tiempo de gracia, hay que ayunar, hay que clamar, hay que orar, hay que buscar a Dios, hay que pedir a Dios, hay que rogar a Dios. Mientras estemos en el tiempo de la gracia, mientras hay una urgencia, no solamente urgencias personales, sino que urgencias globales, urgencias nacionales. Entonces, para que nuestra voz sea escuchada en alto, entonces el ayuno es la clave para que la voz sea escuchado en alto. Pero necesitamos la ayuda del Espíritu Santo. Ahora, en inglés hemos estado hablando sobre la oración en lengua. La oración en lenguas es
una herramienta necesaria. Créanme, esta es la herramienta, como dijo el pastor, esta es la herramienta de Dios para todo lo que necesitamos ahora, porque la oración en lengua va a orar la oración perfecta. O sea, vamos a hablar el mismo lenguaje de Dios. Entonces, la oración en lenguas, con el ayuno y con la oración en entendimiento, hay una petición. Puede ser una petición personal, pero fíjense que en el caso de la reina Esther y del príncipe Daniel, el profeta Daniel, las veces que ellos estaban ayunando no era por ellos, era por otras personas, era por el pueblo de Dios. Entonces, toda persona que quiera ser cabeza y no cola, como la reina Esther que era cabeza, Daniel dice que a Daniel lo iban a poner de tercero en todo el imperio de Babilonia. Entonces, no cualquiera persona llegaba a esos niveles de autoridad y de poder, no. Ellos se preparaban físicamente, espiritualmente, con la palabra de Dios, con el Espíritu Santo, para poder ejercer el dominio de Dios aún en esos ambientes donde había tinieblas, porque en ambos casos, en la reina Esther y en Daniel, ambos no estaban en Israel, habían sido llevados cautivos, algunos fueron llevados esclavos a Persia y a Babilonia. Entonces ellos estaban en un ambiente de tinieblas, de oscuridad, de maldad, de idolatría. Entonces en esos ambientes había que ayunar. Entonces, por eso es necesario el ayuno durante estos ambientes. El ayuno nos va a fortalecer, nos va a afilar para poder saber qué hacer en estos tiempos de urgencia. Entonces, yo quiero invitarte ahora, porque hay un tiempo de urgencia. Una de las urgencias de las que podíamos hablar es la salvación de las almas. La salvación de las almas. La primera vez que Dios menciona que ama al mundo, Dios ya mencionaba en el Antiguo Testamento que amaba a Israel, amaba a su pueblo, amaba a sus amigos, a los que eran amigos de Dios, como Abraham, Isaac, Jacob. Había un amor específico por su pueblo, pero nunca se mencionaba sobre el mundo. ¿Cuándo es la primera vez que Dios menciona que empieza a amar al mundo? No solamente Israel, sino al mundo, toda la tierra. Es en Juan 3:16. Pero ese amor de Dios iba con la connotación de que Dios iba a enviar a su Hijo. Entonces, cuando Dios envía a Jesús para salvar no solamente a Israel y a las naciones, es la primera vez que Dios menciona, dice, de tal manera amó Dios al mundo que envió, ahí está, que envió a su Hijo. Entonces, la demostración más grande que Dios ama a Israel y a las naciones de toda la tierra es que Él envió a su Hijo amado para dar su vida. Jesús vino a dar su vida para hacer expiación, derramar su sangre en la cruz del Calvario para el perdón de pecados. Nadie podía hacer esto, solamente Jesús pudo hacer esto de manera perfecta. Dios, hombre, aquí en la tierra. Entonces, por eso vino Jesús para hacer esto. Esta obra específica para morir por nuestros pecados, resucitar al tercer día, ascender al Padre, llevar su sangre, derramarla en el trono de la gracia y ahora tú y yo tenemos acceso a Dios nuevamente, porque no había forma de tener acceso al trono de Dios si no había sangre, si no había expiación por el perdón de los pecados. Entonces, una oración de urgencia puede ser la salvación de almas porque usted ya no está orando por una petición personal, sino que está, así como la reina Esther y el príncipe Daniel, están orando por un pueblo, por una familia que necesita ser salvada de manera urgente. Este es el tiempo. Entonces, muchos de ustedes están en posición de liderazgo, ya sea que usted sea el padre de familia, madre de familia. Si usted es padre o madre de familia, ¿quién es el que tiene que ayunar primordialmente en la casa? Usted, porque usted es la cabeza del hogar. Si usted es un pastor, usted es un líder, usted tiene que ayunar, porque usted es el pastor y el líder de ese pueblo que Dios ha puesto. Si usted está en un ambiente como Esther o Daniel, en un ambiente de política, de gobierno, por ser usted una autoridad delegada, hay que ayunar, porque sobre usted hay mucho pueblo. Por eso son elegidos los presidentes, los diputados, toda persona que está en gobierno
tienen que servir al pueblo. Ese es el verdadero rey que ama. Un verdadero, es como, imagínense un triángulo, ¿no? Toda persona que llega a ser cabeza y opera en el amor de Dios, todos esos recursos que recibe son para servir a todos los demás con amor, con servicio. Ese es un rey con el amor de Dios. Todo lo contrario es un tirano. Un tirano también está en un puesto de autoridad, pero hace todo lo contrario. Él quiere que todos los que están abajo le sirvan a él. Ese no es el plan de Dios. El único tirano en la Biblia se llama Satanás. Dice que él pone a todas las personas que quedan bajo pecado, bajo esclavitud. Dice que Jesús vino a liberar a las personas de la esclavitud con el poder del Espíritu Santo. Pero por eso Jesús va a hacer el ayuno 40 días. Déjenme decirles que 40 días es súper difícil. Sin comida, súper difícil, pero dice que él fue guiado por el Espíritu Santo. Ahora, estos ayunos que estamos haciendo los miércoles es hasta las 12 del mediodía. Es bastante accesible para todas las personas, pero es un ayuno consciente de lo que estamos haciendo aquí. No es simplemente orar por nosotros, sino porque hay un pueblo que necesita ser salvado. Así que únanse conmigo en este día. Padre, en el nombre de Jesús, yo te ruego, Señor, en este tiempo, Señor, de ayuno, de reino, gobierno, poder y gloria, Señor, te pedimos en el nombre de Jesús, oh Rey de gloria, venimos delante de tu trono, Señor, para hallar gracia y favor, Señor, para que tú, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, Espíritu Santo, Padre, derrames tu Espíritu Santo, Señor, sobre la tierra, sobre esta región, Señor, de Panamá Oeste, de Panamá, de Israel, de las naciones de la tierra, que tú extiendas tu amor, Señor, tu poder, tu reino, tu gloria, tu majestad, tu dominio, Padre, y que haya salvación de gloria inmensurable de almas, Señor, no solamente en Panamá, en Estados Unidos, en Israel y en todas las naciones de la tierra, Señor. Padre, derrama tu Espíritu Santo, Señor, que haya salvación de almas, Señor, que tú extiendas la diestra de tu poder, la diestra de tu mano, Señor, y que por medio de tus hijos, Señor, se hagan señales, prodigios, milagros, maravillas, cosas que ojo no vio ni oído yo, ni han subido al corazón del hombre, Padre, sean manifestadas, Señor, en el nombre de Jesús. Padre, escucha nuestra voz en alto, Señor, en este ayuno, Señor, y manifiesta y confirma tu palabra, Señor, en medio de la congregación, en medio de tu pueblo, Señor, y donde estén ellos en sus trabajos, en sus negocios, en sus dimensiones de autoridad y de poder. Padre, extiende tu poder y tu autoridad sobre ellos, Señor, para que ellos también sean la mano de Dios en esos lugares donde hay tinieblas, la luz de Dios resplandezca y las tinieblas retrocedan y las tinieblas no prevalecerán contra tu iglesia. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Bien.